Minuto 96. Se vienen un par de partidos tensos para Pumas, uno donde muchos hablan de que Efraín Juárez se juega su continuidad, el próximo martes ante San Diego, y el otro, el que vamos a comentar el día de hoy, ante el Atlas. Un duelo entre el tercer y cuarto lugar de la tabla, por extraño que suene. Dos equipos que llegan en momentos de presión muy distintos, niveles también algo distintos, pero sobre todo con una posición en la tabla engañosa, hay que decirlo. Atlas ha sacado 9 puntos en este inicio, ganando por la mínima ante equipos desamparados, y cuando le tocó pelear con uno de los protagonistas como Cruz Azul, se desvaneció. Por su parte, Pumas ha perdido puntos increíbles en casa contra León o Querétaro, pero se había reivindicado ganándole al subcampeón y con una goleada al Santos que convenció a muchos, aunque en San Diego todo se pudrió, y hoy la presión de no perder al menos la tiene Pumas. Eso por supuesto que condiciona o tendría que condicionar el planteamiento del partido. ¿Por qué? ¿Cuál es el inesperado cambio en el estilo de Diego Coca o en qué se parece a lo que presenta el mismo Efraín en este inicio? ¿Cómo harán sin su goleador los rojinegros, Yuka, que se fue al Monterrey? Revisamos las fortalezas y debilidades entonces del Atlas, no sin antes pedirte que dejes tu like, comentes, compartas y te suscribas para que YouTube nos siga recomendando. Continuamos. El rojinegro parte de un esquema inicial 5-4-1, esto es, una línea de 3 defensas centrales tapando espacios por en medio, 2 carrileros con mucha ida y vuelta, algo clave en el estilo de Diego Coca, además de su línea de 4 mediocampistas, 2 escudos por el centro que se dedican a robar la bola y acarrearla al frente, 2 más que pueden ir tanto por fuera como por dentro, y finalmente un solo punta. Esto puede mutar al ataque, por supuesto, con un 3-4-3 cuando el equipo requiere ir al frente. Ahí obviamente los carrileros pasan a ser los extremos volantes y los 2 que jugaban por fuera en el medio campo terminan acompañando al centro delantero. Hay variantes de repente, puede que Coca emplee un 3-5-2 con una pareja de delanteros que busque asociarse como vemos en pantalla, rememorando ligeramente a lo que hacían Furch y Quiñones, uno bajaba la bola y el otro remataba, con la gran diferencia de que lo que tiene el técnico argentino hoy, ya con la salida de Yuka al Monterrey, es muy poco. Su arma más importante del rojinegro entonces en este inicio ha sido la defensa, llevar los partidos al terreno de lo aburrido, cerrar espacios con sus líneas compactas y sobre todo lograr anotar en los primeros minutos para provocar que el rival haga 2 cosas, que les den espacios para conseguir una segunda anotación al contragolpe, que ha sido lo que menos ha pasado salvo su partido ante Necaxa o lo que han hecho en sus demás victorias, encerrarse en su campo renunciando a tener la iniciativa completamente. Va a ser interesante ver en esos primeros minutos del duelo cómo se van a plantar ambos técnicos, ya que el único partido del Atlas en este inicio donde se sabían inferiores a su rival y no jugaron de tú a tú desde el inicio fue en su derrota ante Cruz Azul. El plan de Coca en aquel partido fue esperar desde el silbatazo inicial prácticamente a la máquina, incluso como vemos en pantalla, reventando la bola al campo rival en esos primeros minutos. Digamos, Pumas ante la necesidad de un resultado favorable tendría que estar obligado a ir al frente, sin importar que el Jalisco no se le dé. No puede ceder la iniciativa de nueva cuenta contra el rival y de ahí que yo diga que será interesante ver qué planteará Efraín. ¿Aprendimos o no aprendimos del error entre semana? Será la pregunta. El equipo de Diego Coca, por su parte, sufre tener que ser protagonista. No crea mucho. Atlas viene mermado además, sin su goleador ya histórico, el tipo que prácticamente fabricaba solo sus jugadas en las primeras jornadas. Además de eso, súmale la posible ausencia por lesión de su mejor lateral, Diego González, que aunque estuviera, no podría ofrecer su 100%. Y por último, pero no menos importante, Camilo Vargas, la estrella leyenda rojinegra que prácticamente sostuvo al equipo con sus atajadas en los primeros partidos, no participó ante Mazatlán por molestias físicas. Eso contribuye a que el esquema táctico y estilo cambien demasiado. Diego Coca tendrá que hacer ajustes para buscar competir ante un Pumas que adolece ciertamente de algunas cosas parecidas a su equipo. No solo por depender de su portero, sino de este tipo de jugadas donde les filtran balones a las espaldas de la gente que tienen por las bandas, por ejemplo. Algo que se lo hemos visto hasta el cansancio al equipo de Efraín, o por otro lado, algo en lo que también se parecen los rojinegros al auriazul, son estas desatenciones inexplicables en varios partidos, ya sea regalando balones en la salida que terminan en goles o en peligro, o con sus defensas estáticos en tiros libres o centros que dejan prácticamente la tarea de salvar el partido a su arquero. Y vamos entonces con el 11 inicial para entender desde el análisis de las piezas de Coca qué podría presentar el rojinegro.
Primero en la portería, si Camilo Vargas, que ya lo hemos mencionado por sus grandes atajadas, no llega a estar, su reemplazo sería Toño Hernández, un chico que respondió bien en el último juego de Atlas sin tampoco ser exigido al límite. Habrá que ver si Pumas logra probarlo más en dado caso de que repita en la alineación, si no, Camilo estoy seguro que te va a sacar mínimo un par de jugadas de gol. En la central tendremos a un viejo conocido de la Leagues Cup, Schlegel, que enfrentaste en aquel partido contra Orlando, y al menos en este inicio parece un jugador bastante intermitente, que como te puede regalar un partido importante siendo sólido en defensa en sus duelos 1 contra 1 por su buena velocidad, además para perseguir a los delanteros, así como también se puede perder en las jugadas por arriba. Su acompañante Capazo también está llamado a ser un hombre de jerarquía, pero suele tener errores en la marca, perder sus espaldas o equivocar pases en la salida, según lo que pude observar. Si Pumas sale a presionar en algún momento, podría aprovechar esto. Gadi Aguirre es el otro central, un futbolista que con 29 años se ha podido afianzar de a poco en el esquema rojinegro. Ofrece esa salida y proyección a la ofensiva al cuadro de Coca con su buen pie e idea para progresar. Puede transformarse en el líbero, así como también se puede abrir una banda para darle equilibrio a su club en dado caso de que el técnico quiera utilizar un 4-4-2, que lo ha hecho cuando tenía a Diego González, que pasaba de la lateral a ser una especie de extremo volante, pero sin él no sé si tengan esa variante tan clara. Quizás el titular por ese carril podría ser entonces Jorge Rodríguez, un tipo de rendimiento aceptable en defensa, pero no súper destacado. El otro carril estará ocupado por Ferraréis, un futbolista especialista en centros, muy aguerrido en defensa, pero no infalible, al que tendrás que marcar de cerca de cualquier forma, porque tiene una gran movilidad por todo el frente del ataque. Como los dos escudos en el centro, los rojinegros tienen primero obviamente a Aldo Rocha, que además de contribuir en la recuperación cuando puede, le da jerarquía a su equipo con la salida de balón limpia que ofrece, puede meter centros o balones largos además para los delanteros o carrileros cuando suben al ataque. Sus acompañantes han sido Víctor Ríos y Paulo Ramírez, dos tipos que tienen que cumplir el mismo rol en el esquema, ser ese mediocampista con más tendencias defensivas que apoya a Rocha en la recuperación para que el tipo pueda jugar más libre al frente, ambos de condiciones físicas duras y buena técnica, siendo Paulo quien termina teniendo más titularidades últimamente pese a venir de una suspensión. Por uno de los costados del medio campo, Mateo García es un futbolista regular en el esquema de Diego Coca. Ofrece uno que otro remate de media distancia o centros, pero el tipo no es un futbolista que marque grandes diferencias, lo cual puede contribuir a que de repente el rojinegro se sienta falto de ideas, falta ese extremo entonces o mediocampista talentoso que ofrezca un cambio de ritmo o de intención tan solo tocando la pelota en el último tercio de la cancha. Lo más cercano a eso que tienen los zorros es Ponchito González, un tipo que tiene una calidad diferente, toca ideas diferentes en la cancha como para asociarse y crear jugadas peligrosas tocando y moviéndose al espacio o disparando de larga distancia, además de pertenecer a esa lista de jugadores que siempre hacen algo distinto contra Pumas. Eso sí, el jugador da la impresión de ser más veterano pese a sus 31 años, tiene una cadencia diferente, pero tampoco es como que te puede entregar 90 minutos al máximo nivel, sino que sus destellos son los que pueden llegar a marcar diferencias. En la punta, ya con la salida de Yuka, seguramente el Mudo Aguirre tomará la titularidad como el centro delantero. Y bueno, de él podemos decir que tiene aún una edad para terminar de explotar el potencial que alguna vez se le vio. Ya con el mercado a nada de cerrar, está en un momento donde si llega a responderle a su técnico, Atlas lo va a tener como un activo inamovible y podría por fin terminar de afianzarse en la primera división, dejando atrás las lesiones que mermaron su carrera hasta ahora. Creo que le podría ocasionar ciertos problemas a la defensa de Pumas por su insistencia e idea para encontrar los espacios, aunque siendo honesto, si el tipo termina compitiendo sin un acompañante como Yuka ante 2 o 3 centrales universitarios, la verdad es que ahí le auguraría un juego de bastante desgaste en solitario y pocas oportunidades. Todo esto que decimos, por supuesto, adquiriría más sentido si lo contraponemos con lo siguiente: el análisis de todos los goles tanto a favor como en contra del Atlas en todo lo que va de este torneo. Y primero vamos al debut del rojinegro ante Puebla, donde los primeros minutos aparecieron varios jugadores importantes para el siguiente rival. Primeramente Aldo Rocha poniendo un gran pase largo para el lesionado hoy Diego González, que cae en el área después de un contacto mínimo sancionado como penal por el jugador número 12, que con el regreso de Diego Coca vaya que ha estado presente para el Atlas. Pues no solo esa decisión polémica que terminó en el penal cobrado
desbordado por 1-0 de Yuka, marcó el rumbo del partido para que Atlas pudiera trabajar con un gol de ventaja tirándose atrás y cortando circuitos para conseguir sus primeros 3 puntos ante Puebla, sino que en sus siguientes victorias hubo al menos 3 decisiones polémicas que siempre se decantaron a favor del rojinegro. Vamos a la jornada 3 ante Necaxa, donde un jalón de playera tan mínimo como el pisotón a González de la jornada 1 no fue sancionado a favor de los Rayos para que Atlas pudiera mantenerse en la pelea. Luego, a los pocos minutos, Paulo Ramírez se hace expulsar por esta entrada horrenda que los árbitros, ante su error anterior, decidieron enmendar y revisar en el VAR para tomar la decisión. Ahí Atlas es verdad que también tuvo su mérito. Empujó al equipo de Barini a su cancha y pese a que su creatividad no siempre fue brillante, poco a poco sus avances fueron siendo más importantes, hasta que Ponchito González apareció, condujo adelante por una banda después de un pase de Ferraréis, recortó, tiró la bola para Gade Aguirre que apareció al frente, este mismo le devuelve a González que definió como crack una excelente jugada que nos ilustra cómo los destellos del 58 del Atlas pueden cambiar partidos. Pero por otro lado, la polémica siguió acrecentándose en esa tarde. Minutos después de que los zorros se adelantaron en el marcador, Carranza del Necaxa se fue expulsado por segunda amarilla por un contacto completamente accidental de su codo con Schlegel, que bueno, algunos podrán decir que estuvo bien por imprudencia del jugador de los Rayos, pero entonces, ¿qué me dicen de esto otro? La misma jugada contra Alexis Peña, que se come un codo del defensor del Atlas en el área y el árbitro, teniendo la acción de frente, cambia el criterio y le quita la posibilidad a los locales de empatar, no sancionándoles un penal en contra a los zorros. Un tema que volvió a aparecer en el último partido del Atlas cuando Mazatlán cobró un tiro libre que el defensa rojinegro salió a cortar con la mano y la cabeza, para que el juez de línea sospechosamente sancionara un fuera de lugar tan solo por la trayectoria de un balón que ni siquiera llegó a su destino, ahorrando una revisión que sin dudas habría sido incómoda de sustentar. Tantos errores a favor de un equipo en menos de 5 partidos son rarísimos, pero bueno, ese juego ante el equipo del asqueroso Comeniños de Ricardo Salinas tuvo un concierto de fallas del Mazatlán que ni siquiera iban a portería después de que la defensa de Diego Coca se quedara pasmada en varias ocasiones, provocando incluso que su joven portero tuviera que sacar una pelota peligrosa al tiro de esquina. La diferencia del 1-0 vino de esta acción. Primero, Rocha mandando un centro, el arquero sale a cortar para cualquier parte, la bola le queda entonces a Mateo García, que saca un disparo lamentable que Yuka convierte por su último gol con la camiseta del Atlas y los 3 puntos de ese día. Finalmente, después de la polémica, vamos con el único partido donde Atlas compitió sin cosas raras o rivales a modo, su derrota ante Cruz Azul, donde se dedicaron a regalar cualquier cantidad de balones en la salida, demostrando las dudas o carencias que tienen sus hombres de seguridad, y así, en los primeros minutos, Capazo, el tipo llamado a ser jerarca en la defensa, regaló la pelota en la salida y Cruz Azul lo cambió por gol, haciendo que todo el plan de partido de Diego Coca, que era un inicial 5-4-1, tuviera que cambiar. Eso sí, se lo reconozco al rojinegro, no se quedó de brazos cruzados esperando a que se les viniera el mundo encima y adecuó su esquema para ser más ofensivo, razón por la cual no podemos decir que este partido será sencillo. Tendrás la atenuante de que los árbitros pueden decantar para un lado u otro el duelo si es que se va a decidir por una jugada, además de que el rojinegro, si no te llega a complicar tirándose atrás completamente, algo que le duele a Efraín también porque suele tardar en abrir a rivales así, también te pueden complicar buscando llegar al área con pocos toques, algo que hace bien el equipo de Coca, junto con saber encontrar las espaldas de los laterales rivales para avanzar por los costados. Prácticamente sus mejores hombres de campo, como Ferraréis, Poncho o Rocha, tienen como característica buen toque de balón como para provocarte problemas de ese tipo. El segundo gol en contra del rojinegro, ya para cerrar, se deriva de una falta torpe de su defensa que estaba desesperada cuando se vio abajo en el marcador. Ojo si por ahí llegas a adelantarte, porque Atlas no reaccionó bien en esas condiciones la última vez que las tuvo que enfrentar. Aunque eso sí, lo que pasó en ese cobro no se repite 2 veces. Camilo quedándose corto para permitir el 2-0 es sin dudas una imagen poco habitual. Así llega entonces el Atlas, 3 victorias y 1 derrota, acarreado para adelante por decisiones polémicas del arbitraje y un Yuka que ya no está. ¿Podrán con ellos entonces los Pumas desmoralizados por la derrota en San Diego? Dímelo en comentarios. Muchas gracias por escuchar o ver el capítulo
273 de minuto 96. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a Brian Díaz, Renosila, Juan Pérez, SG7 FIFA Games, Omar Arrientos, Juan Cortés y su hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Jairo Hernández, Uciel MX, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Carlos Yale Parada, Diego López, Pepe Rashid, Rumi Cabañas, Carlos Zamora Sotelo, Junfer, El Balazo, Óscar Espinosa, Alejandro Villa, Sabis Cayetano, Javier Bates, Manuel Olorica, Irra Sandoval, Marco Guerrero, Daniel Pozos, Jantuán Rojas, Ángel López, Camazots, Jaime Payán, Óscar Z8, Luis Aníbal Bárcenas, Tavo Cervantes, Héctor Martinica hasta Vallejo, Ezequiel Carrillo Hernández, KRQ11, Dat MGZS, El Dinecro, Martín Villegas hasta Texas, Mike Sense, Brandon B, Borner TV, Jesús Mejía, Alexis B. Juárez, César Martinioli, Ángel Fire, Hugo Bat, Coronavirus, Toxiván, Chazam 10, Daniel Reyes, Androli, Yaret Play, Jesús Noriega, Raúl Vilar, Fer el Puma, Arturo Veladiz, Federico Rocha, Pica 1996, Yourself Psicólogo Zapopan, Santiago Vera, Juan Carlos Hernández, Dani Centeno, Lágrimas Negras de un Vampiro, Diego Ruiz, Javier Matamoros, Carlos Castaño, Alan Rivera, Uriel Stone Méndez, su esposa Iraíz e hijos Fabián y Valeria, Carlos Real, Israel Ramírez, Juan Carlos Alejandre, Iván Sosa, Oma BR, Kid Brown, Luis Martínez, Camil Torres, Marco López, Andrés Orozco, Nico y su hijo Nico 30 hasta Uriangato, Noción Puma, Arigualo, Max Ríos, DTHC, Fadric CG, León López, Vicente Hernández Alonso, Saúl Brindis, Salvador Radilla, S. Domar 619 hasta San Diego, Ricardo Wright, Jesús Aguirre, Manuel Camacho, Rodrigo Domínguez, Iván Serrano, Ángel López, Alberto Silva, Adrián Hernández, Nicolás Osornio, Aarón H4M3O, Emanuel Zamora, Segu 2MC, Jafet Guzmán, Luis Villalbazo, Marco Pérez, Félix Ocampo, Brandon B y José María 88. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.